Vimos, y acá volvimos en este bloque. Va cambiando la audiencia, van cambiando las personas, los que se sientan. ¿Con quién estamos, Ayelena, ahora? Bueno, vamos a presentar a la abogada mediadora prejudicial, la doctora Carolina Pucci. Pucci, ¿no? Con doble C. Pucci. Perfecto. Ella es mediadora prejudicial del Departamento Judicial de Morón, asesora legal y técnica de la Unidad de Presidencia del INAI, fue coordinadora nacional del INADI hasta el 2018, presidente de la Comisión Nacional de Jóvenes de la FACA, consejera del Colegio de Abogados de Morón, y podríamos seguir diciéndolo todo lo que ella es, pero hasta acá, bienvenida. Gracias Hola, por Caro. estar acá. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Estás nerviosa o no? No, ok. estoy Ya un fue, poquito más está bueno. relajada. Sí. A Caro la conocemos hace muchos años, fue presidenta de FACA Jóvenes, FAQITA, lo que se Sí. dice, que es un lugar de formación para la agremiación, para la colegiación, para la militancia abogadil. Así que es una abogada que tiene mucha trayectoria. Y en se el nota por medio. su aplomo, como se sienta tranqui, como diciendo, esto va a estar bien. Totalmente. Y la idea de invitarla fue que nos cuente cómo es el tema de la mediación en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que hay problema con los honorarios, problema con los gastos de mediación, con todo lo que sucede. Así que nada, contanos cómo está el tema de la mediación, que es un poco el tema del programa de hoy. Bueno, la mediación en la provincia de Buenos Aires se implementa en el año 2012, sale la ley con su decreto reglamentario. Más allá de lo que es la mediación en sí, que todos sabemos que es un espacio o una herramienta para tratar de resolver conflictos en el que el mediador se pone en un lugar imparcial y es como un puente entre las partes, el que tiene el problema entre el actor y el demandado. Fueron surgiendo un montón de problemas a lo largo de estos años, ¿no? Primero el desconocimiento o la desconfianza de los abogados que vienen de años litigando y te obligan prácticamente a pasar por la instancia previa de mediación. Nosotros en Morón tenemos el punto de incapacidad más alto de la provincia de Buenos Aires en materia de lo que es daños y perjuicios. Por ende, todo lo que son mediaciones de accidentes de tránsito inician la mediación para cerrar la instancia e ir al juicio. Claro. No es que nosotros los mediadores podemos decir, bueno, sí, esto es un ámbito de negociación obligatorio. No, es voluntario, entonces la parte es la que decide si quiere que el mediador intervenga y trate de resolver el conflicto o directamente cerrar la instancia y habilitar la acción judicial. Después, la problemática con la que nos encontramos es que muchos te dicen, mira, la realidad es que no puedo pagar el ius arancelario o actúo con beneficio de litigar sin gastos, y a nosotros el decreto reglamentario nos impone que para la apertura de la mediación tienen que abonar un ius arancelario que hoy está a 43.000 y piquito de pesos, más las cartas documento que tiene que pagarlas también el abogado requirente. Así que si tenés un reclamo con 3 demandados, ya tenés 100.000 pesos de inicio. De movida. Wow. Y bueno, después el problema que tenemos los mediadores, eso es la parte actora, es que muchas veces las citadas en garantía, en este caso, que son entidades solventes, como que nos quieren puentear para no pagarnos los honorarios, claro. O tenemos que estar haciendo un seguimiento de la causa, o nos apelan los honorarios por alto porque no nos regulan honorarios, están tabulados. Entonces, esos son los problemas o las vicisitudes que tenemos los mediadores para transitar el proceso de mediación previa obligatoria. Y con respecto, ¿es lo mismo en capital y en provincia esta problemática? En capital no hay ius arancelario. En capital no hay ius arancelario. No, pero la problemática, ¿es parecida en términos de los abogados que median o es distinta en provincia y mucho más gravosa? Yo creo que en provincia es más gravosa porque los honorarios son más altos. Ah, ok. Entonces, la lucha que se da es como si a un abogado de parte actora le pago 10 ius, como al mediador que solamente intervino subiendo el procedimiento del mediare, porque también lo hace la parte actora, o haciendo las cartas documento y el acta de cierre, ¿cómo le voy a pagar 6 ius en base al monto del acuerdo? Porque lo que nosotros nos pagan es en base al monto del acuerdo o el monto de la sentencia. Claro. Entonces, esa es la problemática, que las compañías dicen, no tiene razón de ser que a un abogado de parte actora se le pague, suponte, no sé, 10 millones de pesos y a un mediador se le paguen 2,5 millones cuando lo único que hizo es un acta de cierre. Pero la realidad es que es una incumbencia que nos ganamos, que nos formamos, que estudiamos y que nos tenemos que seguir capacitando para estar a la altura de las circunstancias.
Entonces, Claro, porque la capacitación es obligatoria. obligatoria. Y no es gratuita. No. Y la tenés que pagar. Solamente una capacitación gratuita hay, que es la que te da el Ministerio de, la Claro. provincia, de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, pero después vos, para sumar horas de capacitación, los cursos son arancelados. Qué Espectacular. Vos con tu experiencia, habiendo sido presidenta de FACA Jóvenes y lo que ves actualmente de la profesión, ¿vos crees que la mediación es un buen inicio profesional para un abogado recién recibido? Como para empezar una carrera y decir, bueno, hago los cursos, me recibo de mediador y empiezo a hacer un camino por ese lado. Ahí tenés una problemática, ya cuando lo planteemos como para joven abogado. Vos tenés que tener 3 años de ejercicio profesional para ser mediador. Ok. O sea, muchos abogados sí, dejan que transcurrieron los 3 primeros años de carrera, lo hacen. Para mí la mediación es una forma de vida, literalmente. Sí, claro. O sea, cuando vos adquirís las herramientas o la capacitación o el conocimiento, lo empezás a pensar para tu vida, porque está el manejo de las emociones, Muchas habilidades blandas tienen, distintas y como más amplias, tienen todo un abanico de herramientas para colaborar en la construcción colectiva, más allá del ejercicio de la profesión, Pero, que uno dice, chapó. pero también es practicarlo todos los días. Claro, sí. Porque la profesión te enseña a confrontar. Entonces es como que sentarte desde el punto de vista del mediador, o sea, yo tuve que reaprender a pensar los conflictos. Es como que decís, lo tengo que pensar como mediadora, no como la lógica abogada, Claro, claro. Porque no de parte. uno lo que hacía era como abogado traspolaba al mediador y la realidad que no funciona. O sea, te tenés que poner como en el papel del mediador y, como te decían en las capacitaciones, untarte con vaselina y que los problemas no te afecten. Claro. Nosotros hemos estado en mediaciones donde el mediador parecía más abogado de parte que mediador y vos decís, ahí era imposible poder continuar con algún acercamiento de posiciones entre las partes, porque Y no sí. había manera, porque era uno más en el... Cuando tomás posición, ya. Claro. Y porque a veces el abogado que trabaja como mediador o se siente un poco juez, ¿no? Capaz que confunde. Sí, pero nada que ver. Pero porque nada la que ver. realidad No es que como recién que vino la doctora Vanessa, que es árbitro, que ahí sí el árbitro es juez. Ahí tiene Analiza otra la prueba y forma. dice Claro. blanco, negro, violeta. El Tal mediador cual. es un es facilitador. imparcial, facilitador, totalmente. Imparcial. ¿Y qué cantidad de, más allá de esto de Morón, del tema del punto de incapacidad, que es muy alto, entonces eso, ¿hay bastante cierre de mediaciones con acuerdo o la mayoría son el solo mero trámite de decir, bueno, hagamos la mediación, cerrémosla rápido y vayamos a juicio? Exactamente. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque yo me acuerdo, cuando empecé a trabajar de abogado, recién aparecía la mediación en Capital. Yo hice mucho tiempo juicios de daños y perjuicios, accidente de tránsito y todo eso. Y la mediación era un elemento válido porque vos como abogado de parte no tenés que escribir la demanda, entonces mucho menos trabajo. Y las compañías en general eran receptivas dentro de un acuerdo, cuando había lesiones, ibas a hacer la pericia médica, te daban los puntos, discutías, pero había. Lo que tengo la sensación, después con los años eso se fue perdiendo, como que las compañías de seguro dicen, mejor vamos a juicio, total tengo 5 años para pagar. Parece una instancia más del proceso para llegar a juicio. Digamos. Claro. Y más o menos. Hoy es así, ¿Y en accidentes de tránsito? Sí. no hay acuerdo. No, son muy pocas las que te dicen, Doc, intercambiamos datos, porque lo primero que uno hace es, uno se presenta, porque la realidad que mucha gente que no sabe ni lo que es una mediación. Entonces Sí, vos tenés claro. que Totalmente. explicarle, o sea, no decir un discurso de apertura, porque la realidad que yo no estoy dando ningún discurso, pero sí una presentación mínima de lo que es el procedimiento, de que, o cuando te llaman que le llega la carta de documento, Sí, recontra claro. asustados. Sí. Ay, usted me mandó una carta de documento, ¿qué hizo? No, que es tranquilo, que es un procedimiento voluntario, que usted le explicás, pero y mucha gente no lo utiliza como un espacio para dialogar y llegar a un acuerdo. Es como una instancia previa a la que tengo que ir, pese a que es voluntario, o sea, Claro. vos tranquilamente podés ir, como no presentarte, pero tenés una multa. Mucha gente va y te dice, yo no tenía ganas de venir, vine porque es obligatorio, no quiero que me impongan la multa, no me interesa que dé un discurso de apertura, no me interesa que se presente, no me interesa Ciérrela. nada. Sí. Chau. Sí. Wow. Nos encontramos con eso, sí. ¿Y en más qué que- se media más? ¿En qué área se media más? Y a mí me tocó más en, por ejemplo, en divisiones de condominio, Claro. en incumplimientos contractuales. Claro. Hay como como que más así hay apertura ahí para acercar mucha más voluntad.
¿sí? Claro. En una cuestión... ¿Hay mediación de familia también? La realidad es que se capacitó a todo lo que es... Yo soy de la primera camada de mediadores de la provincia de Buenos Aires. Se capacitó en mediación familiar. Pero la problemática ahí es que en provincia de Buenos Aires vos tenés en la instancia judicial al consejero de familia, que es como la instancia previa al litigio, si bien es dentro del litigio. Entonces, por eso creo que todavía no se terminó de implementar en provincia de Buenos Aires. ¿Y en el tema salud ahora con esto de las mediaciones de salud nacionales que Los obligaron en provincia lo mismo? Los mediadores de provincia se podían inscribir y tenían que hacer la capacitación y rendir el examen, creo que es ahora el 6 y 7 de octubre. Sí. Claro. Sí. Falta poquito. Sí, terrible. ¿Vos le encontrás, funciones vigentes a las mediaciones? O sea, la mediación no es obligatoria, pero que te impongan una multa hace que para muchos se termine siendo obligatoria. ¿Le encontrás sentido a que siga siendo obligatoria o que se le imponga la multa, o debería ser realmente por los que tengan ganas de conciliar o acercar posiciones? Es que si no la haces obligatoria, la parte de requerida no va. O sea, si no pones la sanción no pones una penalidad, el requerido no va a comparecer. Nunca. De hecho, hay casos en los que decís, está notificado y no comparecen. No comparecen, están rebeldes incluso en el juicio, porque nosotros hacemos uno está presente en el juicio porque se presenta en el expediente. Y no puedes creer que la gente, cuando te das cuenta que es un problema que se podría resolver. Claro. Sí, yo creo que a veces se lleva a los tribunales, poner en cuestiones más de tipo de familia, cuestiones que deberían resolverse en otros ámbitos o con otras herramientas, y se judicializan los sentimientos. Y estamos muchas veces acompañando más odios, peleas, rencillas que no tienen nada que ver con lo patrimonial particularmente, o con otro tipo de vínculo jurídico. Y vos decís, bueno, la mediación es una re buena instancia para poder bajar las armas y acercar ahí un poco. Y sí, porque la realidad es que nosotros estamos preparados para detectar cuál es el interés, porque la realidad es que la posición es lo que digo que quiero, pero el interés es lo que yo necesito, ¿entendés? Entonces, eso es un trabajo que tiene que hacer el mediador, de descubrir lo que la parte realmente quiere. Quizá no en una audiencia conjunta con todas las partes, sino en una audiencia privada, como que poniéndole mucha garra a través de las preguntas. Nosotros tenemos herramientas en las preguntas, o sea, es... toda una técnica, claro, o sea. Pero me gustó mucho eso, la diferencia entre lo que yo quiero o reclamo y lo que necesito. Sí. ¿no? Claro. Y después buscar dentro de eso de los intereses cuáles son las alternativas válidas para eso. Totalmente. Reales, Una cosa es lo que yo digo que quiero y otra cosa una cosa es la posición, otra cosa es el interés, otra la necesidad, está claro. Caro, nosotros a todas las personas que vienen le hacemos una pregunta general, que es, para vos, ¿cuál es actualmente el principal problema que tiene la abogacía? Es una pregunta abierta, podés... Muchos dijo con su cara. Y, a ver, yo hace mucho que me alejé de la colegiación legal. Yo fui una ferviente militante de la colegiación legal. Y si había algo que me pasaba, que me enojaba muchísimo, era la diferencia que teníamos nosotros con el colegio de escribanos, ¿no? Ver que cuando el colegio de escribanos necesitaba algo, ya como que funcionan como un gremio. Y en nuestra profesión decir gremio como que es una palabra, un insulto. Sí, claro. Y la realidad es que nosotros somos el colegio de abogados es un gremio, por más que se diga que somos una colegiatura o que pertenecemos a la colegiatura legal, somos un gremio y nos tenemos que unir. Entonces, dentro de las diferencias, quizá consensuar y ser lo más unidos posible para defender nuestras incumbencias. O lo que nos pasa muchas veces, que tenemos regulaciones de honorarios obsoletas, que vos decís, un juicio de 4 años no me puede regular 7 IUs. Hoy 7 IUs son 360.000 pesos. Entonces vos decís también que los colegios de abogados levanten la bandera por los matriculados, que vivimos de esto. Sí, que enarbolen sus derechos, ¿no? Digo, que alguien represente al abogado que defiende los derechos de un montón de personas. Sí, porque además siempre en estas charlas siempre combinamos la demora en los juicios, las vacancias de los juzgados y los bajos honorarios. Sí. Porque todo sería distinto. Hoy cuando vino Vanessa que hablaba de arbitraje, que el arbitraje dura 120 días. Entonces, si vos tenés un trabajo de 120 días sabiendo que tiene una finalización, ganás, perdés, después apelás, lo que sea,
Bueno, son 120 El días. arbitraje es Entonces, genial. si a vos te dicen que vas a Genial. cobrar 7 IUs por un trabajo de 120 días, no será mucho, pero son 120. Pero 7 IUs por 4 años de trabajo, de 4 años de llevar expedientes, llevar papelito, contestar cosas, llevar pruebas, producir. Y ni que Nada, hablar no te del alcanza ni caso. para no te Claro. alcanza ni para el café. Pero aparte, No tiene lógica. Es que el otro día vos hablaste también del fallo de ese juez que perforó el piso establecido por la ley de honorarios. O Sí, sea, él le dice que es reguló honorarios inconstitucional. más bajos que lo que establece la propia normativa porque él decía que era inconstitucional. Y encima pelear contra eso. vos Sí, decís, claro, ya es un Tamar, montón. aparte. es un montón. Es un montón, es un Es un montón. montón. Así Pero que bueno. Caro, muchas gracias por haber pasado por Espacio Abierto. Espero Gracias que a la hayas ustedes. pasado bien. Sí, ¿La re pasaste bien? bien. Bueno, Sí, re hicimos bien. mal el trabajo, hay que hacer otra cosa porque no Pero sabemos. la próxima nos tiene que dejar un par de tips, de herramientas, Claro. de habilidades blandas para el Pregunta, ejercicio pregunta. de la profesión. Podemos hacer ¿no? otro día una charla sobre el tema de las habilidades blandas de En la el profesión de ejercicio. Está muy bueno ese tema. Y creo que serviría Te mucho. vamos a invitar. Bueno, Dale, Caro, gracias. Muchas gracias. gracias a ustedes. Vamos a un temita y venimos con el próximo invitado. La espera.